¿Alguna vez te has sentido incomprendido? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y has pensado que juegas un juego con reglas diferentes a las de todos los demás? Vivimos en un mundo que glorifica el ajetreo, el sudor en la frente, el esfuerzo visible y constante. Se nos dice desde pequeños que el camino al éxito está pavimentado con trabajo duro, con horas interminables de esfuerzo físico y mental. Y no se equivocan, el esfuerzo es fundamental. Pero, ¿y si te dijera que existe otra forma de inteligencia, una que a menudo se disfraza de su opuesto? Una que se esconde a plena vista, bajo la máscara de la pereza. Hoy no vamos a contarte una simple historia. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje al corazón de una paradoja. La historia de un joven que el mundo entero etiquetó como perezoso, pero que en su interior albergaba una mente capaz de ver soluciones donde otros solo veían obstáculos. Esta es una historia sobre cómo vencer la pereza, sí, pero es mucho más que eso. Es una reflexión sobre el verdadero significado del trabajo, sobre la diferencia crucial entre estar ocupado y ser productivo, y sobre cómo encontrar esa motivación interna, ese porqué tan poderoso que puede transformar una vida entera. Prepárate, porque la historia de Leo no solo te entretendrá, te invitará a mirar tu propia vida, tus propios desafíos, y a preguntarte, ¿estoy empujando la roca o estoy buscando la manera de hacerla rodar? En el corazón de un valle fértil, acunado por colinas que cambiaban de color con las estaciones, se encontraba un pequeño y apacible pueblo llamado Valle Sereno. La vida allí transcurría al ritmo del sol y la tierra. Los días comenzaban con el canto del gallo y terminaban con el aroma del pan recién horneado y el humo de las chimeneas danzando hacia el cielo estrellado. En este pueblo, donde el valor de una persona se medía por los callos en sus manos y el sudor en su frente, vivía un joven llamado Leo. Leo era hijo de Javier, uno de los agricultores más respetados de la región. Javier era un hombre forjado en la tradición, un hombre que creía en la comunión sagrada entre la tierra y el esfuerzo humano. Se levantaba antes del alba y sus manos, curtidas y fuertes, eran un testimonio de una vida dedicada al campo. Él esperaba, con el amor y la esperanza de todo padre, que su hijo siguiera sus pasos, que aprendiera a amar la tierra con la misma devoción. Pero Leo era diferente. No era que despreciara el trabajo, sino que parecía tener una aversión natural al esfuerzo innecesario. Mientras los otros jóvenes del pueblo competían por ver quién araba más rápido o quién levantaba los sacos más pesados, Leo observaba. Se sentaba bajo la sombra de un viejo roble, con la mirada perdida en el horizonte, y su mente trabajaba a un ritmo frenético, aunque su cuerpo permaneciera inmóvil. Los aldeanos al pasar murmuraban. «Ahí está Leo, el soñador», decían algunos con una sonrisa indulgente. «El perezoso de Javier», susurraban otros con un deje de desaprobación. La tarea principal de Leo en los campos de arroz de su familia era simple pero tediosa: espantar a los pájaros que descendían en bandadas para darse un festín con los granos dorados. La mayoría de la gente usaba métodos tradicionales. Corrían por los campos agitando los brazos, lanzaban pequeñas piedras con ondas o simplemente gritaban hasta quedarse sin voz. Era un trabajo agotador que requería una vigilancia constante bajo el sol abrasador. Javier le enseñó a Leo estos métodos, pero el joven los encontraba terriblemente ineficientes. ¿Por qué gastar tanta energía corriendo de un lado a otro cuando los pájaros simplemente volaban a otra sección del campo? Su mente, inquieta y analítica, comenzó a buscar patrones, a diseñar soluciones. Y así, mientras el resto del mundo lo veía como un holgazán, Leo estaba inmerso en su primer gran proyecto de ingeniería. Pasó días observando el comportamiento de los pájaros, el alcance del viento y la tensión de las cuerdas. Luego comenzó su trabajo. Clavó postes de madera en puntos estratégicos por todo el arrozal. No lo hizo al azar. Cada poste estaba calculado para cubrir un radio de acción específico. Después tejió una compleja red de cuerdas que conectaba todos los postes entre sí, llevándolas hasta un único punto de control, la sombra del roble donde solía descansar. A las cuerdas ató trozos de tela de colores vivos y pequeñas latas con piedras en su interior. El resultado fue una obra maestra de la eficiencia. Tumbado cómodamente a la sombra, con un simple tirón de la cuerda principal, Leo podía generar una onda de movimiento y sonido a lo largo y ancho de todo el campo. Las telas se agitaban como si fueran espantapájaros danzantes, y las latas producían un estruendo que asustaba a la bandada más valiente. Podía proteger el cultivo entero sin dar un solo paso innecesario. Había transformado una tarea de sudor y fatiga en un acto de ingenio y estrategia. Su padre, Javier, observaba la invención con una mezcla de asombro y preocupación. Por un lado, no podía negar los resultados. La cosecha de ese año fue más abundante que nunca, pues apenas se perdió un grano. El sistema de Leo era innegablemente efectivo. Pero por otro lado, le inquietaba la filosofía de su hijo. «¿Qué pasará el día que la solución no sea una cuerda, hijo?», le preguntaba con el ceño fruncido.
La vida a veces exige que te ensucies las manos, que sientas el peso en tu espalda. El carácter se forja en la dificultad, no en la comodidad. Leo escuchaba a su padre con respeto, pero no lograba comprender del todo su punto de vista. Para él, el objetivo era proteger el arroz. El método era secundario. Si existía una forma más inteligente y menos agotadora de lograr el mismo resultado, ¿no era acaso una tontería elegir el camino más difícil? Lo que Leo no entendía aún era que su padre no solo le hablaba de cultivar arroz, sino de cultivar resiliencia, de prepararse para las tormentas que ninguna red de cuerdas podría detener. Y esa tormenta no tardaría en llegar. El verano siguiente llegó con una furia silenciosa. El sol, que antes era un aliado que doraba los granos, se convirtió en un tirano implacable. Las nubes pasaban de largo, esquivas y crueles, y el cielo azul se extendía como un desierto infinito. Una sequía severa se apoderó del valle. La tierra, antes blanda y generosa, se agrietó como la piel de un anciano. Los arroyos se convirtieron en hilos de agua fangosa y luego en cicatrices de polvo. La desgracia nunca viaja sola. El esfuerzo constante por mantener los cultivos vivos bajo el sol abrasador, acarreando cubos de agua desde el pozo cada vez más profundo, minó la salud de Javier. Un día, el hombre robusto que parecía hecho de la misma madera que los robles se desplomó. Una fiebre alta lo consumió, dejándolo postrado en la cama, débil y delirante. De repente, todo el peso del mundo cayó sobre los hombros de Leo. Su ingenioso sistema para espantar pájaros era ahora un monumento inútil a una época de abundancia. La amenaza ya no venía del cielo en forma de alas, sino del propio cielo en su ausencia de nubes y de la tierra sedienta. Ahora, la única solución era el trabajo duro, el tipo de trabajo que su padre siempre había defendido y que él siempre había esquivado. Leo lo intentó. Con una determinación nacida de la desesperación y el amor por su familia, se levantó antes del alba. Acarreó agua hasta que sus manos se llenaron de ampollas y su espalda gritó de dolor. Luchó contra el sol, contra la tierra endurecida y sobre todo contra su propio cuerpo, desacostumbrado a tal nivel de exigencia física. Pero era demasiado poco y demasiado tarde. Él solo no podía hacer el trabajo de 3 hombres. Las plantas de arroz una a una comenzaron a marchitarse. Sus hojas verdes se volvieron de un amarillo pajizo y luego de un marrón quebradizo. El campo, que había sido el orgullo de su familia, se transformó en un cementerio de esperanzas. Una noche, con la luna como única testigo, Leo se sentó en el borde del campo muerto. El aire estaba quieto, pesado con el olor a polvo y fracaso. Miró sus manos, suaves en comparación con las de su padre, y por primera vez en su vida se sintió completamente inútil. Su inteligencia, su capacidad para encontrar atajos y optimizar tareas no había servido de nada frente a la cruda realidad de la naturaleza. Padre tenía razón, pensó, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla sucia de polvo. ¿De qué sirve una mente aguda si no tienes la fortaleza para respaldarla? Mi ingenio es solo una excusa para mi debilidad. La desesperanza era un pozo oscuro, y él estaba en el fondo mirando hacia un cielo sin estrellas. Justo cuando la oscuridad parecía total, un rayo de luz apareció de la forma más inesperada. A la mañana siguiente, el sonido de una trompeta resonó por todo el pueblo, sacando a la gente de sus casas. Un heraldo real, ataviado con los colores del rey, se había instalado en la plaza del mercado. Con voz potente, desenrolló un pergamino y leyó un anuncio que cambiaría el destino de Leo para siempre. «Oíd, oíd», y proclamó el heraldo. Su Majestad el Rey, en su infinita sabiduría y generosidad, ha decidido convocar el gran torneo del ingenio y la fortaleza. Se pondrán a prueba las habilidades de los hombres más valientes y astutos del reino. El ganador, aquel que demuestre ser el más merecedor, recibirá como premio un cofre lleno de oro, suficiente para asegurar el futuro de su familia por generaciones. A todas las deudas. Para Leo, esas palabras no eran solo sobre riqueza, eran sobre redención. Eran la respuesta a la pregunta que le había atormentado la noche anterior. Era una oportunidad, quizás la única, de salvar a su familia y de demostrarse a sí mismo y a todo el mundo que su valor iba más allá de su reputación. Sin pensarlo 2 veces, sin considerar las probabilidades en su contra, Leo dio un paso al frente. Su voz, aunque temblorosa por la emoción y la falta de confianza, sonó clara en el silencio que se había formado. «Yo participaré», dijo. Una carcajada colectiva estalló en la plaza. Fue una risa cruel, llena de la incredulidad y el desdén que le habían profesado durante años. «¿Leo, el perezoso?», gritó alguien. «¿La primera prueba será una siesta?», se burló otro. Los rostros de sus vecinos que lo habían visto crecer estaban llenos de mofa. No podían imaginar cómo alguien que evitaba caminar hasta el otro extremo del campo podría competir contra los hombres más fuertes y preparados del reino.
pero a Leo ya no le importaban sus risas. En sus ojos había una nueva llama, una que nunca antes habían visto. No era la llama de la arrogancia, sino la del propósito. Por primera vez en su vida tenía un porqué lo suficientemente grande. No se trataba de espantar pájaros, se trataba de la vida de su padre, del honor de su familia, de su propia supervivencia. Sus padres, al enterarse, reaccionaron con una mezcla de sorpresa y temor. Su madre le dio su bendición con lágrimas en los ojos, viendo en la decisión de su hijo un destello del hombre en el que podría convertirse. Su padre, desde su lecho de enfermo, lo llamó. Su voz era un susurro débil. Leo dijo, no sé si ganarás, pero el viaje para llegar allí, eso te hará más fuerte. No luches como ellos, lucha como tú. Usa la cabeza que Dios te dio. Fueron las palabras de aliento que Leo necesitaba. Con una pequeña bolsa con algo de pan y agua, Leo partió hacia la capital. El viaje de 3 días fue una prueba en sí misma. Vio a otros competidores en el camino, hombres de hombros anchos y músculos como rocas, guerreros con cicatrices que contaban historias de batallas, artesanos con manos callosas capaces de construir cualquier cosa. A su lado, Leo se sentía insignificante, un gorrión en una bandada de halcones. La duda comenzó a carcomer su recién encontrada determinación. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto un acto de valentía o una locura monumental? Finalmente llegó a la capital. Era una ciudad bulliciosa y abrumadora, tan diferente de su tranquilo pueblo. El torneo se celebraría en los terrenos del Palacio Real. Cientos de participantes se habían reunido cerca de la orilla de un lago inmenso, el Lago del Espejo, cuyas aguas tranquilas reflejaban el cielo azul. La tensión en el aire era palpable. Un oficial del rey se subió a una plataforma y anunció las reglas de la primera prueba. «La primera prueba es simple», gritó. «Deberán cruzar este lago. Los 3 primeros en llegar a la otra orilla pasarán a la ronda final. No hay más reglas que esa». Sonó un cuerno y la prueba comenzó. En un instante, casi todos los competidores se lanzaron al agua. El lago se convirtió en un hervidero de brazos y piernas, con hombres fuertes abriéndose paso a la fuerza, nadando con una velocidad y una potencia impresionantes. Leo se quedó en la orilla observando. El pánico lo invadió. Era un nadador decente, pero nada comparado con aquellos atletas. Si saltaba al agua, se quedaría sin energía a mitad de camino. La derrota parecía inevitable. Mientras veía a los nadadores alejarse, la voz de su padre resonó en su mente. «No luches como ellos, lucha como tú». Se obligó a calmarse, a respirar hondo. Su cerebro, su mayor activo, comenzó a funcionar a toda velocidad, analizando la situación no como un problema de fuerza, sino como un problema de logística. La prueba es cruzar el lago, se dijo a sí mismo, no nadar a través del lago. La distinción era sutil pero fundamental. Sus ojos se desviaron de las aguas agitadas hacia el bosque que bordeaba la orilla. Vio troncos caídos, ramas rotas y lianas colgando de los árboles. La misma mente que había diseñado un sistema de cuerdas para espantar pájaros vio ahora los componentes de una solución diferente. Una idea brillante, nacida de su supuesta pereza, se encendió en su cabeza. Corrió hacia el bosque. Mientras los otros gastaban su energía en el agua, él la invertía en tierra. Encontró varias ramas gruesas y sorprendentemente ligeras. Usando una liana fuerte y flexible que arrancó de un árbol, las ató firmemente, construyendo una pequeña y rudimentaria balsa. Luego encontró una rama larga y plana perfecta para usar como remo. El proceso le llevó un tiempo valioso. Cuando finalmente empujó su balsa al agua, los nadadores más rápidos ya estaban a más de la mitad del camino. La gente en la orilla, que se había dado cuenta de su extraña actividad, se reía a carcajadas. «Miren al perezoso, va a cruzar el lago durmiendo», gritaban. Leo los ignoró. Se subió a su balsa y comenzó a remar. Su avance era lento pero constante. No requería la explosión de energía de la natación, sino un ritmo sostenido. Mientras remaba, vio lo que había predicho. Los nadadores que habían salido con tanta furia comenzaban a flaquear. El esfuerzo inicial les estaba pasando factura. Sus brazadas se volvían más lentas, más pesadas. El lago era más ancho de lo que parecía. Poco a poco, con un ritmo metódico, Leo comenzó a adelantarlos. Pasó a un hombre que se aferraba a un tronco flotante, completamente exhausto. Pasó a otro que nadaba de espaldas tratando de recuperar el aliento. Su balsa, el producto de su ingenio, se deslizaba sobre el agua, un testimonio flotante del poder del pensamiento lateral. Al final no fue del primero en llegar. Un guerrero de una resistencia sobrehumana tocó la orilla unos minutos antes que él, seguido de cerca por un pescador acostumbrado a las largas jornadas en el agua. Pero Leo, con su balsa improvisada, llegó en un sólido tercer lugar. Tocó la arena de la otra orilla, cansado pero no agotado, y se clasificó para la ronda final.
El silencio de la multitud fue más elocuente que cualquier aplauso. Las risas se habían convertido en murmullos de asombro. El chico perezoso acababa de darles a todos una lección magistral. La fuerza bruta puede ganar carreras cortas, pero la inteligencia gana maratones. Al día siguiente la expectación era máxima. Solo quedaban 3 contendientes. Brutus, el guerrero de increíble fuerza. Marco, el pescador de resistencia inagotable. Y Leo, el enigmático joven del que todo el mundo hablaba. El rey en persona presidiría la prueba final. Los 3 finalistas fueron conducidos a un claro donde les esperaba el desafío definitivo. Ante cada uno de ellos había un enorme y pesado bloque de madera de roble, cortado de forma tosca y cúbica. Pesaba una barbaridad. El oficial anunció la tarea. El desafío final es mover este bloque de madera una distancia de 1 kilómetro, hasta la línea de meta que ven en la colina. Detrás de ustedes hay una selección de herramientas. Pueden elegir solo una. El primero en cruzar la línea de meta con su bloque será el ganador del gran torneo. Leo observó a sus oponentes. Brutus, fiel a su naturaleza, ni siquiera miró las herramientas. Se rió, flexionó sus bíceps y se acercó a su bloque, confiando en su propia fuerza muscular para arrastrarlo. Marco, más práctico, examinó las herramientas y eligió una palanca de hierro larga y robusta, pensando en mover el bloque poco a poco. Leo, como siempre, no se apresuró. Se acercó a la mesa de herramientas y las estudió detenidamente, su mente zumbando con posibilidades. Había cuerdas gruesas, martillos, poleas, palancas. Sabía que no podía competir con Brutus en fuerza y probablemente tampoco con la resistencia de Marco usando la palanca. Intentar jugar su juego sería una derrota segura. Una vez más tenía que cambiar las reglas del juego. No se trata de mover el bloque, pensó, repitiendo su lógica del día anterior. Se trata de hacer que el bloque sea fácil de mover. Sus ojos pasaron por las herramientas más obvias y se posaron en la más pequeña e insignificante de todas, un pequeño cincel afilado. La multitud que observaba en silencio dejó escapar un suspiro de confusión. ¿Un cincel? ¿Cómo podría una herramienta tan pequeña ayudar a mover un bloque tan monstruoso? Era como intentar derribar un castillo con una aguja. Brutus ya estaba luchando con su bloque, rojo de esfuerzo, logrando moverlo apenas unos centímetros con cada tirón hercúleo. Marco había metido su palanca por debajo y con gran esfuerzo conseguía levantarlo y avanzarlo un poco en un proceso lento y agónico. Leo, ignorando las miradas de incredulidad, tomó el cincel. Se arrodilló junto a su bloque de madera y en lugar de intentar empujarlo, comenzó a tallarlo. Chip, chip, chip. El sonido rítmico del cincel contra la madera fue lo único que se escuchó durante casi 1 hora. La multitud observaba fascinada y perpleja. Brutus y Marco, inmersos en su propia lucha, apenas le prestaron atención. Leo no estaba moviendo su bloque hacia adelante, sino que lo estaba transformando. Con una precisión y una visión que nadie esperaba, comenzó a quitar las esquinas del cubo. Lentamente, metódicamente fue redondeando los bordes. Su objetivo no era simplemente mover el obstáculo, sino cambiar su naturaleza fundamental. Estaba convirtiendo un objeto de máxima resistencia, un cubo, en uno de mínima resistencia, una esfera, o al menos un cilindro tosco. Después de lo que pareció una eternidad, Leo terminó su trabajo. Donde antes había un cubo inamovible, ahora había un cilindro de madera gigante. Se levantó, se sacudió el serrín y se colocó detrás de su creación. Le dio un empujón. Al principio se movió con lentitud, pero luego, a medida que ganaba impulso, comenzó a rodar. Y una vez que rodaba, era casi imparable. Mientras Brutus estaba a menos de 50 metros de la salida, sudando y jadeando, y Marco avanzaba a paso de tortuga, Leo pasó junto a ellos empujando su cilindro con un esfuerzo relativamente bajo. Lo que para ellos era un ancla, para él era una rueda. La multitud estalló. El murmullo de confusión se transformó en un rugido de aclamación. Era genialidad pura. Habían venido a ver una demostración de fuerza y estaban presenciando una clase magistral de inteligencia. Leo, con una sonrisa de determinación en su rostro, empujó su cilindro por el camino de 1 kilómetro. El camino tenía una ligera pendiente, y lo que había sido un obstáculo para los demás, ahora era una ayuda para él. El cilindro rodaba cada vez más rápido. Cruzó la línea de meta con una ventaja abrumadora, mientras sus competidores apenas se veían en la distancia. El rey se levantó de su trono y aplaudió. El chico que todos llamaban perezoso, el soñador que parecía siempre estar en las nubes, se había convertido en el campeón del reino. La historia de Leo nos enseña una lección profunda y transformadora. La pereza, a menudo vista como un vicio, puede ser en realidad un catalizador para la innovación. Es el deseo de evitar el esfuerzo innecesario lo que impulsa a la mente a buscar caminos más cortos, soluciones más elegantes, sistemas más eficientes.
Leo no era perezoso en el sentido de que no quisiera hacer nada. Era perezoso en el sentido de que odiaba el trabajo ineficiente. Su pereza era en realidad una búsqueda incansable de la optimización. Sin embargo, la historia también nos advierte sobre los límites de esta filosofía. Cuando la sequía llegó, la inteligencia de Leo por sí sola no fue suficiente. La vida a veces nos presenta problemas que no tienen atajos, desafíos que solo pueden superarse con pura garra, resistencia y trabajo duro. La verdadera maestría, el verdadero éxito, no reside en elegir entre la inteligencia y el esfuerzo, sino en saber cuándo aplicar cada uno. Se trata de tener la sabiduría para rediseñar el problema cuando es posible, como hizo Leo con el bloque de madera, y la fortaleza para enfrentar el trabajo duro cuando es inevitable, como aprendió a hacer durante la sequía. Pero la lección más importante de todas es el poder del porqué. Leo poseía su ingenio desde el principio, pero permaneció latente, aplicado solo a pequeñas comodidades, hasta que se enfrentó a una motivación lo suficientemente grande. El amor por su familia, el deseo de salvarlos fue el combustible que encendió el motor de su genio y le dio el coraje para enfrentarse al mundo. Así que ahora te pregunto a ti, ¿cuál es el bloque de madera en tu vida? ¿Ese gran obstáculo, ese desafío que parece inamovible? ¿Puede ser tu carrera, una relación, una meta personal, un mal hábito? ¿Has estado tratando de moverlo con pura fuerza bruta, agotándote en el proceso? Tómate un momento para detenerte, como hizo Leo. Observa el problema desde todos los ángulos. No te preguntes solo, ¿cómo puedo trabajar más duro para mover esto? Pregúntate, ¿hay alguna manera de cambiar la forma del problema? ¿Puedo convertir este cubo en una rueda? A veces la solución no es más esfuerzo, sino una perspectiva diferente. A veces, la herramienta que necesitas no es el martillo más grande, sino el cincel más afilado. Y lo más importante, encuentra tu porqué. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te haría caminar a través del fuego? ¿Es tu familia? ¿Son tus sueños? ¿Es el deseo de crear un mundo mejor? ¿Es demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz? Cuando tu porqué es lo suficientemente fuerte, encontrarás el cómo. Esa motivación te dará la energía para el trabajo duro cuando sea necesario y la claridad mental para encontrar el atajo inteligente cuando sea posible. El mundo está lleno de gente ocupada, gente que corre sin cesar en cintas de correr, sudando, esforzándose pero sin llegar a ninguna parte. No seas simplemente una persona ocupada, sé una persona efectiva, sé como Leo. Combina la visión para ver la solución más inteligente con el coraje para ejecutarla y la fortaleza para perseverar cuando las cosas se ponen difíciles. La inteligencia no es solo lo que sabes, es cómo piensas. Y el éxito no es solo el resultado del trabajo duro, es el resultado del trabajo inteligente, impulsado por un propósito inquebrantable. Dentro de cada uno de nosotros hay un genio esperando un problema lo suficientemente grande como para ser resuelto y una causa lo suficientemente importante como para luchar por ella. Encuentra la tuya y comienza a tallar tu propio camino hacia la victoria.